Y bueno, así de este modo llegamos al último panel de este día, donde junto a Catalina Correa, ella es coordinadora curricular de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, vamos a conversar y hablar del entorno al aire libre como espacio educativo sustentable, instancia en que abordaremos también los fundamentos y casos de éxito en el extranjero y en Chile, visto de la experiencia diferenciadora en tiempos de crisis climática de jardines infantiles pertenecientes a la red de aprendizaje al aire libre UDD. Hola, bienvenidos a todos y a todas a este panel, a este nuevo panel de Conecta Educar, un panel en que conversaremos con tres grandes invitadas respecto a un tema central, tal vez hoy más que nunca en el contexto de pandemia en que vivimos, pero tal vez solamente la pandemia ha venido a relevar un tema que ha sido central hace muchos años, el entorno al aire libre como un espacio educativo y como un espacio educativo sustentable. Y ese es el tema que hoy día nos congrega y conoceremos experiencias nacionales e internacionales en torno a esta temática tan relevante. Nos acompañan hoy tres grandes invitadas que han tenido una experiencia diversa frente a este tema, y por eso creemos que va a ser un panel muy enriquecedor, muy atractivo y del cual va a surgir una conversación muy interesante. Agradecerle a las tres que hoy día estén aquí, que se den el tiempo desde distintas partes de Chile y del mundo para reunirnos y conversar sobre este tema que nos mueve y que estoy segura que ese es el tema que hoy día nos hace estar acá. Le doy la bienvenida a Katia Hueso, bióloga, doctora en biología, y desde el año 2008 profesora asociada de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. El año 2002 funda el actual Instituto de Patrimonio y Paisaje de la Sal, una entidad privada sin ánimo de lucro dedicada a la investigación y defensa del patrimonio natural y cultural en paisajes de la Sal, cofundadora del grupo de juego La Naturaleza Saltamontes, proyecto pedagógico infantil permanente al aire libre que atiende a niños y niñas de 3 a 6 años, adaptada también a la diversidad funcional, institución pionera en España en este tema. Cofundadora de la Federación Nacional de Educación en la Naturaleza, EDNA, y embajadora del movimiento Children of Nature Worldwide Hand in Hand. También es cofundadora de Naturaleza Inclusiva, un proyecto para mejorar el juego basado en la naturaleza para familias con niños con diversidad funcional. Con esta trayectoria profesional rica y diversa, hoy trabaja como consultora, ponente, formadora y docente universitaria en temas de sostenibilidad, medio ambiente, educación y conservación, y sobre todo estos temas ha realizado numerosas publicaciones, tanto técnicas como divulgativas. Tal vez como ustedes ya saben, es autora y coautora de importantes libros en educación en la naturaleza, Educar en la naturaleza, Mejores personas para un planeta mejor, Jugar al aire libre, el juego como la mejor herramienta para el desarrollo intelectual, físico y socioemocional, Somos naturaleza, un viaje a nuestra esencia, entre muchos otros. Muchas gracias, Katia, por estar hoy día acá y bienvenida a este panel. También a Claudia Contreras, socia fundadora y directora de la Escuela Bosque, Club del Bosque Valdiviano de la ciudad de Valdivia, en Chile. Master of Arts, Brunel University en Londres, y madre de Laura y León, además de triatleta, como si fuese poca la carga que eso implica. En los 15 años de ejercicio profesional, Claudia se ha dedicado al trabajo como docente y a la formación de profesores en el ámbito escolar y universitario, directora de proyecto y directora académica de la Fundación CMPC, asesora educacional en la Fundación Belén Educa, directora de la carrera de Pedagogía en Educación Básica en la Universidad San Sebastián, coordinadora del programa de Educación Ambiental, y actualmente está cursando también la última etapa de Forest School Leadership Training para obtener la certificación oficial de Forest School Leader. Muchas gracias, Claudia, por estar aquí en este panel. Muchas gracias, un honor para mí. Y les presento también a Daniela Arancilla. Daniela es arquitecta de la Pontificia Universidad Católica de Chile con un postítulo en Arquitectura del Paisaje de esa misma universidad. Cuenta con una vasta experiencia en el diseño, construcción, mantención y gestión de proyectos del espacio público de pequeña y gran escala, con enfoque en diseños participativos vinculantes. Desde hace más de 10 años trabaja en la Fundación Mi Parque, institución sin fines de lucro que busca mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad, a través de un proceso participativo de diseño, construcción y activación de áreas verdes. Hoy el trabajo se realiza tanto en plazas públicas como en patios educativos.
Gracias. Junto con agradecerle entonces el estar acá, les invito, como mencionábamos anteriormente, a tener una conversación libre, rica, enriquecedora, en que podamos discutir, conversar, profundizar en los temas que a ustedes también son interesantes. Sobre todo en este tema tan importante, porque sabemos también el impacto y los beneficios que esto trae para los niños y niñas. Pensaba, Katia, que a lo mejor nos podrías partir tú contando cómo nace esta idea de fundar ya hace bastantes años, porque tal vez esto nace antes que en Chile, ¿no? El grupo de juegos Saltamonte, la primera escuela bosque en España. ¿Cómo nace? ¿Qué es lo que te mueve, tal vez desde tu historia previa, qué sé yo, a fundar esta institución? Y cuéntanos también qué es lo que hacen ahí. Bueno, no hay motivación más poderosa que la que tiene una madre a la hora de ofrecer algo que desea a sus hijos, a sus hijas en este caso, porque son niñas las tres. Y bueno, yo vivo en un municipio que está a unos 50 kilómetros de la capital, de Madrid, en una zona de montaña, en una zona que tiene una naturaleza, bueno, pues muy cercana, vamos a decir, y variada, interesante, ¿no? Pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando vi que las escuelas de la zona, las escuelas infantiles, no ofrecían contacto con esta naturaleza? Era todo de puertas hacia adentro, ¿no? Y bueno, por suerte, como he tenido la oportunidad de vivir en varios países europeos donde ya existía esta forma de educar, algo había oído hablar, conocía muy poquito, pero algo me sonaba, y fui explorando un poquito más para ver si eso podía ser una opción para ofrecer, ¿no?, a los niños de nuestra zona. Tuve la suerte de encontrarme con otras dos mujeres que tenían el mismo ímpetu que yo, la misma locura quizá, y entre las tres pues armamos un poco el proyecto de educación al aire libre, y además educación ya no solo en contacto con la naturaleza, sino una educación también con un enfoque más respetuoso, más horizontal, más basado en el juego de lo que se solía o de lo que se suele ver en las escuelas convencionales, ¿no? Y así fue un poco como arrancó, de manera totalmente artesanal, sin tener mucha idea de dónde nos estábamos metiendo, francamente. Y bueno, poco a poco se fue consolidando el proyecto. Ahora estamos con un grupo de 18 niños y 3 educadoras de forma estable, más o menos. Y bueno, ya tenemos nuestro local, nuestro espacio para refugiarnos cuando hace mal tiempo. Tenemos nuestra rutina ya bastante bien consolidada, porque bueno, ya hemos cumplido 11 años de andadura. Y por suerte este proyecto pues ha inspirado a muchos otros en España. Ahora tiene que haber más o menos una cuarentena de proyectos similares que, bueno, han ido creciendo de manera orgánica cada uno de ellos. No quiere decir que tengamos nosotras la culpa, ni mucho menos, pero sí que es verdad que da gran satisfacción ver cómo poco a poco esta forma de pensar, esta forma de trabajar con la infancia se está expandiendo, y es francamente un gusto el ver cómo esa conciencia y esa sensibilidad se están expandiendo. Tal cual. Me preguntaba, Claudia, si se parece en algo también en la historia de cómo nace el Club del Bosque Valdiviano. Sí, Tal vez desde la maternidad o desde un interés también desde haberte formado en otras partes, de haberte formado fuera. sí, yo me sentí muy identificada cuando escuchaba a Katia, porque me pasó lo mismo. Yo con mis niños, viviendo en Valdivia, era el bosque el mejor lugar para estar con ellos. Estar afuera para mí era lo mejor que le podía pasar a mis niños. Y me pasó efectivamente que por mi profesión anterior, o sea, por mi cargo anterior, me tocó visitar distintas escuelas, también rodeadas de mucha naturaleza, y el impacto de ver cómo las escuelas no miraban hacia afuera. O sea, era una sala de clases como si estuviera en cualquier otro lugar de Chile. Eso para mí fue un impacto mayor, el que las escuelas no miraran, no todas, pero la mayoría estaban muy dedicadas al currículum de los libros, pero sin necesariamente estar allá afuera. Y aquí en esta región hay una geografía maravillosa, uno tiene bosques, ríos, montañas, de todo, como para estar afuera, y eso de que no lo estaban aprovechando fue algo que me empezó a generar ahí ruido, es decir, cómo acercar a estos niños, cómo hacer que los profesores también empiecen a abrir su sala de clase. Además, con la Carola, la otra cofundadora del proyecto, también ella hace deporte, y las dos nos gusta correr en los cerros, nos gusta ir al bosque a correr.
Y también aquí nos pasa que muy cerca de la ciudad, en Valdivia, hay unos bosques maravillosos con selva valdiviana, y también cuando pasamos por estos lugares nos preguntamos, bueno, ¿cómo podemos hacer para cuidar estos bosques? Porque también pasamos por terrenos que no están protegidos y que efectivamente si alguien quiere vender algunos lugares, bueno, ya se acabó el bosque, lo cortan. Entonces también hay nuestra inquietud de ver, bueno, ¿cómo hacemos para que más familias conozcan estos lugares? Y así lo puedan cuidar. Y efectivamente nosotros empezamos a ver, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y ya, la Carola también le había pasado eso en su paternidad, de criar a sus niños también muy cercanos a la naturaleza, y nos hizo mucho sentido partir con los niños más pequeños, en este caso con niños de edad de jardín infantil, de 2 años. Y ahora hemos comprobado que efectivamente a los 2, 3, 4, 5 años ellos disfrutan muchísimo estar afuera y aprenden mucho también. Y también se desarrollan todas sus habilidades. Nosotros al principio también, como decía Katia, bueno, esta aventura, empezamos a estudiar, vimos de que había en todo el mundo escuelas como Forest School, dijimos, bueno, aquí también en Chile habían algunas iniciativas, y en Valdivia también, pero así como algo más concreto, como un jardín infantil o un lugar donde los niños vinieran aquí a vivir esa metodología, fue también lo que nos llamó y lo que nos motivó a partir con nuestro Club del Bosque. Qué interesante, gracias por haberlo pensado y por haberlo hecho realidad, ¿no? Porque esto no se queda en la idea, sino que toma una forma muy concreta. Mencionabas tú, Claudia, recién que el fondo también tiene que ver con un cuidado del entorno, ¿no? Este tema de la sustentabilidad, de cómo pensamos hoy día la naturaleza, que sabemos que hoy día está en cierto riesgo, o la fragilidad que tiene nuestro medio ambiente. Y pensaba también cuán importante ha sido eso tal vez para la Fundación Mi Parque, que nace desde el desarrollo de áreas verdes en contextos tal vez en comunas o en localidades donde tal vez el acceso al espacio al aire libre o al espacio verde no es tan frecuente ni tan seguro, pero también me imagino que hay un foco en el cuidado del medio ambiente en la propuesta que hoy día traen. Cuéntanos, Claudia, tal vez cómo lo están llevando, cómo están entendiendo ustedes desde... perdón, cuéntanos, Daniela, cómo lo están entendiendo ustedes desde Fundación Mi Parque. Sí, si bien nosotros trabajamos a raíz de esta problemática urbana, ¿cierto? Que en Chile la política urbana siempre ha estado centrada en poder dar una respuesta a la gran demanda que hay de déficit habitacional, responder a esta vivienda, pero se enfoca en el interior siempre. Entonces se relaciona un poco con lo que hablaba Claudia, de que todo está volcado hacia adentro. Yo creo que más nos dimos cuenta con esta pandemia de cómo estábamos inmersos en un interior, sin darnos cuenta de qué es lo que pasa afuera y cómo sacarle provecho a eso. Y bueno, eso pasa en los barrios, en las plazas, que no se está haciendo una planificación integrada. Entonces nosotros lo que hacemos es un proceso participativo de diseño para poder fomentar el uso del espacio, que genera una mejor apropiación y un mejor cuidado. Y eso se extrapola al tema de los patios educativos, donde podemos ver que de nuevo los escasos recursos que hay en comunas vulnerables se centran en poder potenciar o mejorar el interior y todo el sello educativo se vuelca al interior, desaprovechando el gran espacio que tienen de patio, dejándolo únicamente en función de un recreo, y entonces nosotros ponemos en valor ese lugar, sobre todo en la primera infancia, como un primer lugar de interacción con el otro, en donde se aprenden las reglas básicas de convivencia, en donde se aprende mucho de colaboración con el otro. Y eso es lo que queremos nosotros potenciar, pero no como expertos en el tema de educación, sino como facilitadores de poder llegar a ese diseño que complemente y que apoye el sello educativo que tengan. Que sea de verdad un apoyo pedagógico, ya sea para un jardín infantil Pickler o Montessori, o como dice Claudia, ¿cómo es? Forest School, algo así. Pero en el fondo, claro, no llegar con un diseño preconcebido, que es lo mismo que pasa en las plazas, no llegar con algo por lucirnos nosotros como fundación, como arquitectos, sino que al contrario, poder plasmar las necesidades, poder priorizar y que las comunidades sean las que prioricen esas necesidades, y poder identificar entonces este sello educativo, esta identidad que pueda ser reflejada en una infraestructura que no invada, sino que
que facilite el uso y como dices tú, al apropiarse de los espacios genera este mayor cuidado, y como es al aire libre, nosotros tratamos de fomentar, junto a la asesoría de expertos en el paisaje, el poder complementar con árboles, con plantas que sean pertinentes también al territorio, para que el cuidado tampoco sea algo imposible, sobre todo en zonas de escasez hídrica, por ejemplo, poder incorporar vegetación que sea adecuada al lugar y que sea fácil también de cuidar, porque entendemos que el equipo educativo ya tiene suficiente carga con todas las responsabilidades que tienen con los niños y las niñas. Yo pienso que quienes estamos aquí, nosotras cuatro, ¿no? En este momento, en el panel mismo, ya estamos convencidas de esto. Nosotros no nos tienen que convencer, ¿no? Ya estamos convencidas de que esto es central, de que esto es relevante, que esto tiene un impacto enorme. ¿Cómo les ha ido a ustedes? Y aquí abro la pregunta a los que quieran conversar y tal vez hacer una conversación sobre esto de ¿cómo les ha ido a ustedes cuando llegan con esta propuesta a las comunidades con las que trabajan? Ya sea en las comunidades tal vez de los barrios, o en la comunidad de la sierra, a la comunidad que está buscando, a las familias que están buscando un lugar para educar a sus hijos y a sus hijas. ¿Cómo les va? ¿Qué les ha pasado? ¿Qué les dice la gente? ¿Con qué peros, con qué trabas, con qué barreras se han encontrado? O tal vez con qué facilitadores también, ¿no? Sí, no sé el caso chileno cómo será, me imagino que parecido o posiblemente peor todavía que el español, porque lo que nosotros nos hemos encontrado al inicio de nuestra andadura era, bueno, sorpresa y escepticismo un poco a partes iguales, ¿no? Sorpresa en el sentido positivo de, caramba, qué bien, ¿no? Y escepticismo, bueno, de esto funciona, y esto de que los niños estén jugando, y esto de que estén al aire libre, ¿no? No pasarán frío, cuando aquí lo que suele hacer más bien es calor, pero bueno, es un mito, ¿no? que tenemos en países mediterráneos, ¿no? Nos da mucho miedo el frío y la lluvia. Entonces, yo creo que nosotros hemos sufrido, digamos, este choque cultural en 3 niveles. No es solo el nivel más evidente, que es el de estar todo el día al aire libre. En nuestra escuela los niños pasan, 4 días a la semana al aire libre y 1 en interior, por una sencilla razón, y es porque es día de caza. Entonces, al ser día de caza, no conviene estar fuera por el peligro que supone, ¿no? Pero el resto del tiempo están al aire libre, y esto pues causaba, claro, un cierto miedo, un cierto temor a que se pudieran enfermar, a que pudieran tener accidentes, porque no es un lugar controlado, no controlado al 100%, ¿no? Pero sobre todo también, curiosamente, el hecho de que el juego libre fuera, o el juego espontáneo fuera la herramienta fundamental de aprendizaje, causaba también muchas reticencias en las familias, ¿no? Van a aprender algo, cómo van a llegar a la escuela después, a primaria, ¿no? Porque estos niños tienen de 3 a 6 años y a partir de 6 ya pasan a primaria, donde hay un sistema escolar más tradicional, digamos, ¿no? De clase magistral y mesas y pupitres, este tipo de cosas. Entonces, eso eran miedos bastante habituales, y luego ya está un poco el choque cultural de tratar las relaciones entre los distintos miembros del proyecto, ya sean educadoras, ya sean los propios niños o personas que aparezcan por allí de forma ocasional. Las relaciones son siempre horizontales, es decir, no hay jerarquía, no hay apenas jerarquía, hay un mínimo, claro, que los adultos somos al final los responsables de su seguridad y su bienestar, ¿no? Entonces, bueno, esto ha costado bastante trabajo, pero a mí hay una cosa que me está gustando de lo que estoy escuchando, y me gustaría aprovechar para también lanzar la pregunta, y es la palabra cuidados. Yo creo que todos, de una manera o de otra, hemos hablado de esto, ¿no? Y del cuidado a la infancia, del cuidado al medio, del cuidado a los colectivos vulnerables. Y yo creo que, bueno, estamos haciendo, en el fondo, aportando nuestro pequeño granito de arena, o esa pequeñísima aportación, cada una desde donde puede, a lo que se conoce como el enfoque de una sola salud, ¿no? Desde la Organización Mundial de la Salud. Estamos en plena pandemia y es un tema que está saliendo cada vez más en la prensa. Cómo es importante no solo cuidar de nuestra salud de forma tradicional, es decir, entendiendo la salud como ausencia de enfermedad, que es una manera muy reduccionista de entenderla, sino la salud también del planeta, de los demás, y entendiéndola como un estado de bienestar general en el cual el bienestar ya no es solo el bienestar individual, sino es el bienestar colectivo, y en
última instancia también el bienestar del planeta en su conjunto, ¿no? Y yo creo que estos proyectos van muy enfocados a desde esa pequeña aportación que cada uno puede hacer con 15, con 20 niños, a expandirlo al resto de la sociedad. Yo creo que si se beneficia a un niño de esto, va a hacer un efecto multiplicador en el resto de la sociedad a corto plazo y más aún a largo plazo, ¿no? Porque ya será una generación que podrá trasladar este mensaje y esta forma de trabajar y de actuar en el futuro, cuando sean adultos, ¿no? O sea, que yo tengo una gran esperanza puesta en este tipo de proyectos, por pequeñitos y modestos que sean, creo que pueden hacer una gran labor. Y me callo. Bueno, gracias por tu reflexión, qué interesante el entenderlo como desde el cuidado, ¿no? El cuidado de la tierra, de las personas, de la infancia, del bienestar integral, ¿no? De esto más allá de la enfermedad que estamos... El respeto. ¿Cómo nos estamos cuidando? ¿Cómo estamos cuidando a lo que somos, a esta sociedad también, ¿no? Daniela, ¿querías comentar algo? Sí, en relación a la pregunta que hiciste, como nosotros hacemos este proceso participativo que consta de una serie de talleres con las comunidades, y en particular con la comunidad educativa, ahí también ocurre eso que habla Katia, que es el trato horizontal que ocurre en los niños y las niñas, pero acá ocurre en estos talleres, en donde no hay jerarquías de la directora, la coordinadora, aquí todos trabajan por igual y tienen que participar de la misma manera. Y en ese ejercicio en el que primero parte por una observación de los recreos, pero después por invitarlas a soñar este nuevo espacio que se puede formar, ahí, claro, ocurren dificultades porque a veces nos cuesta soñar, nos falta esa parte como más onírica, y eso es lo que nosotros tratamos de facilitar siempre, el poder soñar con un nuevo espacio de aprendizaje al aire libre, y eso después cuando lo ven materializado en un proyecto, en un diseño, lo agradecen muchísimo. O sea, se agradece la capacidad de poder escuchar y poder llevar eso a plasmarlo en un diseño. Y otras dificultades así como más al detalle que han surgido, como hablaba Katia de la temperatura, acá también surgen con respecto a los materiales, por ejemplo, el maicillo, que no sé si allá acá se llama igual, pero es que en el fondo es como el suelo más agreste que hay en las plazas. A veces lo rechazan en los jardines infantiles por el temor a que se caigan, y uno dice, pero ¿cómo? Si se van a caer aún más fuerte en un cemento, o que las piedras puedan después ser proyectiles. Lo mismo con los frutales, o sea, a veces no dicen no, frutales no, porque también son proyectiles o le puede caer en la cabeza. Entonces, como que el miedo al riesgo es algo que nosotros siempre también tenemos que trabajar. Yo me siento también, como dice Daniela, muy, muy identificada con el tema del riesgo, porque bueno, nosotros partimos en pandemia, abrimos nuestro jardín a principios de este año, y a pesar de todo lo difícil que es comenzar un proyecto en pandemia, inmediatamente tuvimos muchos facilitadores, por decirlo así. Creyeron la familia en nuestro proyecto. Apenas nosotros pasamos a fase 2 aquí en Valdivia, hicimos un taller de verano, porque esto fue en enero, partimos en enero con un taller de verano, y donde los niños por fin pudieron salir, pudieron estar al aire libre, y ahí nosotros, desde ahí, siempre hemos ido midiendo el riesgo-beneficio. Y creo que las familias lo han entendido muy bien también. O sea, ¿cuál es el beneficio de que mi hijo esté al aire libre, jugando con otros niños, versus el riesgo de que se contagie de COVID? Bueno, toma el riesgo, o sea, los beneficios son mucho mayores que el riesgo. Y así también, después cuando partimos con el jardín en marzo, febrero, en abril también, porque en marzo tuvimos cuarentena, nosotros igual seguimos haciendo actividades con niños, y ya en abril, fase 2, partimos las clases y todos los niños vinieron a clase. Pasaba que muchos jardines acá en Valdivia ya yo sabía que abrían, pero no iban los niños a clase. En cambio aquí sí venían, y venían felices, y sí iban felices, y también nosotros nos dimos cuenta de que efectivamente los beneficios son tantos que vale la pena este riesgo, entre comillas, que era muy bajo también, porque pasábamos la mayoría del tiempo afuera. Por lo tanto,
cuando abrimos en nuestro jardín y cuando empezamos con las clases, inmediatamente las familias también se dieron cuenta de estos beneficios, porque como decía Katia, traspasa a todo, o sea, los niños no se guardan para sí nomás sus beneficios, o sea, llegan a la casa mucho más contentos, mucho más relajados, empiezan también a entender cómo funcionan los ecosistemas, se dan cuenta de la importancia que es cuidar de la naturaleza, no solamente porque les dicen, sino porque efectivamente observan insectos, pájaros, se dan cuenta de que en cada árbol que hay un ecosistema enorme, que ellos son parte de eso, entonces también eso va traspasando y la familia nos dice que es impresionante como ellos les llama mucho la atención de que los niños tengan esta relación tan bonita con la naturaleza, el cuidado, y también que vayan entendiendo cómo funciona todo, y así efectivamente mis acciones en la naturaleza también tienen consecuencias. Por lo tanto, si todos lo cuidamos, bueno, es lo mejor que le puede pasar también al planeta. Y aquí en Valdivia llueve harto, aunque sí, llueve menos que hace años atrás, y nosotros también pensamos que de repente iba a ser un problema, pero no, se dieron cuenta de que efectivamente con buena ropa y buenas botas podemos pasar el invierno, lo pasamos afuera. Obviamente vamos viendo cómo está el clima. Nosotros tenemos un jardín, tenemos un espacio, una casa, acondicionado para ellos también. Por lo tanto, nosotros somos un sistema más bien híbrido. Tenemos actividades dentro del jardín y otras actividades fuera. Todos los días salimos, y cuando salimos también por las calles. Estamos ubicados en la Isla Teja, en la calle donde más circulan los autos. Y también un facilitador nuestro es la confianza que han depositado las familias en nosotros. O sea, nosotros salimos caminando por la vereda con los niños, cruzamos semáforos para llegar a nuestro destino. Y eso, imagínate, con niños de 2 años, es una confianza tremenda y apoyo a nuestro proyecto. Pero claro, se van dando cuenta de los beneficios y eso también traspasa a la familia. O sea, imagínate que las papás ya van caminando con los niños en la calle mucho más tranquilos, porque también los niños ya saben cómo caminar en la calle. Y así también en espacios abiertos. Así que afortunadamente nos hemos encontrado con muchos facilitadores y con el apoyo de la familia, que también para nosotros es súper relevante. Es muy interesante, Claudia, esto que has dicho. Perdón, Catalina. No, adelante, Katy. No, me parecía muy interesante esto que has mencionado, el riesgo-beneficio, porque se suele hablar mucho de los riesgos, pero poco de los beneficios, ¿no? Y uno siempre se pregunta, bueno, sí, podemos asumir tanta cantidad de riesgo, pero en el fondo, si no hubiera ningún beneficio, el riesgo tendría que ser 0, ¿no? Porque si no hay beneficio, ¿para qué vamos a tener un riesgo, aunque sea pequeño, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante cambiar la mirada y entender que con cada riesgo hay un beneficio, y ese equilibrio de cuánto beneficio obtengo de cada riesgo, ¿no? Hay cosas que obviamente no se pueden hacer, pero muchas sí, y vamos a obtener un rendimiento muy inmediato, como tú misma estás relatando, Claudia, de los niños que cruzan la calle con edades tan tempranas, ¿no? Y quizá otros más lejanos, ¿no? Pero también estos riesgos, me ha hecho mucha gracia lo que comentabas, Daniela, de los frutales que podían ser proyectiles. La verdad es que nunca se me había ocurrido esa posibilidad, pero caramba, va a ser otra cuestión a añadir en las reuniones con las familias, ¿no? Como a cambio, pues se pueden aprender otras cosas, ¿no? El ciclo de vida de esa fruta, a lo mejor son frutos comestibles, y yo creo que los niños que están en contacto diario con eso no lo van a utilizar con esa intención. Yo no sé si a ustedes también les pasa, pero cuando yo salgo con un grupo de niños que no tiene costumbre de estar en la naturaleza, lo primero que necesitan es expandir mucho su energía, ¿no? Tienen esa energía contenida de tanto estar metidos en el interior de la sala de clase, que cuando salen es muy explosivo, ¿no? Y hasta violento puede ser, ¿no? Mientras que los niños que están a diario en la naturaleza son mucho más reposados, más serenos en su juego, en su actividad, porque están allí siempre. No necesitan agarrar, no sé, una piña o un fruto del suelo y lanzárselo a la cabeza al otro, ¿no? Yo creo que la relación que tienen con el medio natural y con los demás es más serena en general. Y yo creo que esto lo da la naturaleza, ¿no? Sí, y lo mismo que dijo Claudia sobre los niños, esa imagen cruzando la calle y cómo se aprende desde tan chiquititos a esas normas básicas al final de ser ciudadano. Entonces, por eso es tan importante. Hoy en día mucho espacio público está deteriorado
por el mal uso y el poco uso. Entonces es fundamental poder inculcar desde esa edad temprana el uso respetuoso al final del espacio público. Y que al final es el aire libre y es la naturaleza misma la que está ahí. Solo para terminar, perdón. Hemos recibido la inquietud de muchos educadores, educadoras, docentes, que tienen temor de llevar a los niños afuera justamente porque no saben gestionar grupos, interacciones o comportamientos al aire libre. Y tienen este temor que mencionaba Katia, de que un niño afuera va a ser tremendamente disruptivo, explosivo, usando la palabra que tomó Katia, que pueden escaparse, irse, salir corriendo y que ellas puedan quedar fuera del control, ¿no? ¿Cómo han visto ustedes eso? ¿Cómo preparan a las personas con las que ustedes trabajan, ya sean en sus escuelas, en sus jardines infantiles, o también en las escuelas para las cuales trabajan ustedes, Daniela, para prepararlas para que también ellas sientan la confianza de poder llevar a cabo una experiencia educativa valiosa al exterior? Si a lo mejor ellas tampoco fueron preparadas o formadas inicialmente, o ellos, para esa tarea, ¿no? ¿Cómo lo han vivido? ¿Qué le responderían a esos profesores o docentes que tienen esa inquietud? Bueno, en nuestro caso tenemos un truco que obviamente no es sencillo y es una ratio muy baja. Tenemos 3 acompañantes adultos por 18 niños, es decir, una ratio 1:6. Esto es un lujo, claro, esto es un lujo que no todo el mundo se puede permitir. La entrada también de los niños nuevos es paulatina, es decir, bueno, al inicio éramos un grupito muy pequeño y luego poco a poco fueron entrando niños nuevos que poco a poco también fueron adquiriendo los hábitos que transmitían los veteranos, vamos a decir. Los niños veteranos ya sabían que no podían alejarse más allá de una cierta distancia sin avisar, o incluso no podían acercarse a según qué sitios porque eran sitios donde solo podían ir con los adultos, ¿no? Son poquitas normas. La ventaja es que en la naturaleza no hacen falta tantas normas como en un espacio interior, ¿no? En un espacio interior todo tiene reglas, ¿no? Abrir ventanas, cerrar ventanas, abrir puertas, cuándo uso tal material, cuándo uso tal otro. En la naturaleza es mucho más sencillo. Las normas están todas relacionadas con la seguridad, pero son 4. Entonces se adquieren con bastante rapidez, ¿no? Y el efecto contagio entre los niños que ya las conocen y los que todavía no es, en el fondo, mucho más eficaz que el adulto que se lo está recordando desde arriba, se supone, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto es muy sencillo cuando tú tienes una ratio baja, porque puedes atender muy bien al conjunto del grupo. Mi recomendación para docentes que no tienen esta situación, que no tienen ese lujo, es que se rodeen de, no sé, que intenten coordinarse con otros compañeros o que intenten, a lo mejor, por lo menos en los inicios, de sentir o buscar el apoyo de las familias, de algún voluntario, de estudiantes que puedan acompañar, sin que eso suponga una carga económica para su proyecto, ¿no? Y poco a poco, pues ya una vez que el grupo se va conteniendo, ya va teniendo unas ideas más claras de dónde puede estar, dónde no y en qué condiciones, pues ya podemos ir soltando. Pero mi recomendación al inicio, al final tenemos una responsabilidad muy grande y creo que es mejor contar con más apoyo adulto al principio y poco a poco ir soltando, ¿no? Pero bueno, no necesariamente tienen que ser docentes, pueden ser personas de la comunidad, de familias, estudiantes, jóvenes, bueno, quien tenga ganas y disponibilidad, vaya. Sí, nosotros también tenemos un ratio similar. Partimos con 15 niños, ahora vamos ya en 30, un poquito más, y llegando a la capacidad máxima nuestra. Sí, ha sido como un año bien explosivo. Y sí, somos 6 educadoras por estos 30 niños. Efectivamente, nosotros también tenemos el recuerdo de que cuando comenzamos a salir con los niños, hacemos prácticas también. Nosotros usamos una cuerda, los niños van también con un cinturón, y de a poquito se van dejando este cinturón de seguridad que va amarrado a la cuerda y ya se pueden afirmar. Es un proceso que cada niño vive según su desarrollo también, no es igual para todos. Hay niños que necesitan más tiempo de estar con apoyo en la cuerda, hay niños que necesitan menos tiempo, y así también vamos viendo lo que necesita cada niño. Y creo que también parte fundamental como decía Catalina, del trabajo de los profesores, es cambiar un poquito el paradigma también. O sea, nosotros estamos enfocados en una filosofía donde el niño es el centro,
nosotros estamos acompañando a los niños y también para nosotros, como dice Katia, afuera es mucho, mucho más seguro estar en el bosque que estar en tercer clase o hay menos reglas. Sí es importante el tema de que los niños tengan autonomía y se vayan autorregulando. O sea, si nosotros en general marcamos los límites, pero ellos mismos se van autorregulando. Cuando están en espacio abierto, nosotros no estamos encima de ellos diciéndole que no pueden. Al contrario, estamos ahí para apoyarlos, pero efectivamente cuando los niños sienten esa, entre comillas, libertad de poder moverse, de poder jugar donde quieran dentro del límite y a lo que quieran jugar, ellos mismos también se van dando cuenta de sus capacidades, de sus habilidades. Algunos niños son mucho más hábiles motrizmente, pueden escalar un árbol, otros niños no pueden escalar ese árbol, pero intentan hacerlo y quizás ese día no lo van a escalar y el otro día sí. Y también nos va pasando eso, que los mismos niños se van dando cuenta de sus capacidades. Y también tienen esta sensación de logro, es como que van caminando, van corriendo y todo. Entonces eso es fundamental, esta parte de que ellos vayan asumiendo un poco su responsabilidad, nosotros apoyando, pero sí que ellos puedan también ir decidiendo dónde jugar dentro de estos límites. ¿Y su experiencia, Daniela, cómo es cuando llega a una escuela que el patio toma un rol diferente, da otras oportunidades? ¿Cómo funciona para los docentes? En el primer momento cuando llegamos y hacemos esta observación no participante de los recreos, pasa eso de lo que hablaban, que en el fondo los niños salen así, pero con una explosión de energía a correr sin ningún propósito y son pocas las demás opciones que tienen, salvo a lo mejor hay algún peldaño que trepar y poco juego, poco como de interacción y de opciones además, como para que puedan elegir, porque todos y todos somos diferentes, entonces también ahí, y a lo más a veces donde hay tierra, cavan como la tierra que haya, así hacer orificios, qué sé yo, con la pala. Y luego de la habilitación de los patios, lo que siempre nos dicen, pues nosotros después hacemos un seguimiento durante un año para ver realmente cómo se usan los patios, nos cuentan cómo ese recreo ha bajado como de intensidad, pero no de actividad, sino que ya no notan esa hiperactividad, sino que al contrario, notan que ellos mismos y naturalmente hacen este proceso de poder respetar turnos, o sea, como que facilitamos al final ese aprendizaje que se debería dar natural en un entorno como en el bosque, pero acá tenemos que poder facilitarlo sin mucho color, ojalá, y sin mucha infraestructura, pero sutilmente esa convivencia y esa colaboración que se da en el ayudar a trepar al otro, se ocurre luego de la intervención, luego del uso. Y lo mismo con las educadoras, como decía Claudia, se cambia el paradigma, o sea, nunca ha habido como un reclamo al respecto, al contrario. Al contrario, los reclamos son porque se usa tanto a veces algo que hay que repararlo inmediatamente, porque no se contemplaba que iba a ser tal el uso. Pero muy interesante también que... Sí. El tiempo volado, nos quedan pocos minutos para terminar. La verdad que yo al menos me quedé con muchísimos temas en el tintero. Vamos a tener que repetir en otra instancia esta conversación porque la verdad que dan ganas de seguir conversando de muchos temas. Creo que la pandemia ha dado la oportunidad de dejar de mirar tan hacia adentro, ¿no? Y poder mirar un poco más hacia afuera, del valor de entender qué necesitan los niños y niñas para estar bien, para ser felices, para aprender y para desarrollarse, y creo que eso ha sido tal vez un beneficio para este paradigma o esta perspectiva por la que estamos abogando, ¿no? De aprender al aire libre, de aprender afuera, y teniendo al niño en el centro. Quisiera tomar esas palabras que ustedes bien trajeron a la conversación de tenerlos a ellos, lo que ellos necesitan para aprender, para conocer el mundo, y ahí surge el juego como la herramienta o el idioma esencial o la herramienta central para aprender y para entender el contexto en el que se están desarrollando. Y que además nos permite tener una relación respetuosa y sustentable en el entorno que nos rodea, que eso sigue tan vigente, ¿no? Esta crisis ambiental que estamos viviendo, además de la crisis sanitaria, ¿no? Que a lo mejor también tan relacionada.
Entonces creo que hay unas conclusiones muy relevantes acá de tener el niño en el centro, de entender y respetar la naturaleza, de ofrecerles espacio para jugar, que les den autonomía, que les den autorregulación. Creo que hay muchísimos temas para seguir conversando, pero nos quedamos con ideas centrales en esta conversación. Solamente agradecerles a nombre de todo el equipo que está detrás de esta actividad de Conecta Educar, agradecerle a Katia, agradecerle a Claudia, agradecerle a Daniela su tiempo y sobre todo su reflexión y conversación en este panel. Muchas gracias por estar hoy día acá. Gracias también a la Fundación Telefónica y a Catalina y a todo el equipo que hay detrás, que hay más personas montando esto. Y muchísimas gracias por tenerme hoy entre ustedes. Y espero que algún día pueda estar allí físicamente, porque Chile lo llevo un poquito en el corazón. Así que me encantaría volver por allá. Lo vamos a tomar nota de eso, Katia. Vamos a tomar nota. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar con ustedes conversando. La verdad que sí, se pasó muy rápido el tiempo. Y gracias, Fundación Telefónica, por este espacio. Sí, muchas gracias por la invitación, por estas grandes panelistas que me acompañaron, a ti, Catalina, y a la Fundación Telefónica. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Seguiremos en contacto. Que tengan un buen día. Con experiencias como esta nos damos cuenta de la importancia de innovar en educación, de estar en constante innovación, buscando que los estudiantes participen en experiencias activas que les ayuden a conseguir un aprendizaje aún más profundo. Oye, se me pasó volando, ¿eh? Bueno, con esto damos por finalizada la primera jornada de Conecta Educar 2022, donde estuvimos analizando múltiples aristas que van a impactar sin duda alguna en la educación escolar de nuestro país y esperamos del mundo. No hay ninguna duda, la discusión en torno a la educación es clave. Pero, ojo, nos volvemos a encontrar mañana, donde estaremos conversando de cómo impactar el presente y el futuro de la educación universitaria. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.